Entonces. Ok, preséntese pues, Freddy, Ah, ya, sí, ya va en serio. por Pues supuesto. ya comenzó la grabación, preséntate. Muy buenas noches, estamos aquí para presenciar un muy buen debate, señores y señoras. Los saludamos desde California y aquí vamos a presentar a nuestros contrincantes. Freddy es pentecostal, ¿verdad? Y el Sí, sí, hermano sí. Es de la Jaime, 3M. De la verdadera iglesia. católico. El debate es la verdadera iglesia. Preséntese, Freddy, adelante. Dios le bendiga, ¿cómo están todos ustedes? A los que nos escuchan. Bueno, es una grata bendición compartir acerca de la palabra y de signos. Aquí compartir, vamos a ver la verdadera iglesia. Bendiciones. Muchas gracias, Freddy. Adelante, hermano Jaime. Preséntese, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Uribe Puma, perteneciente a la Iglesia Católica, y esta noche vamos a demostrar por qué Freddy no es parte de la verdadera iglesia. Santo Dios, ¿sí? Yo doy, bueno, ya. Muchas gracias. Ahora sí, ¿cuál va a comenzar? ¿Va a comenzar usted, Freddy, o va a comenzar Jaime? Que comience, a ver. Yo voy a ver ya. Adelante. Que comience acá el amigo. ¿Está de acuerdo para ponerle sus ¿Cuánto tiempos? vas a dar? Les pongo de a 3 minutos, de a 5, ustedes me dicen. A ver, pues, sea de 5. Bueno, adelante, hermano Jaime. 5 minutos, cuando comience a hablar. Sí, como dije, de que yo voy a demostrar por qué Freddy no es parte de la verdadera iglesia, y lo vamos a demostrar a través de la escritura y a través de las propias palabras de lo que serían los verdaderos protestantes, ¿no? Entre comillas, o reformados. El primer punto que se tiene que tocar para establecer la doctrina de la verdadera iglesia es, voy a citar, abro cita de la Confesión de Fe de Westminster, abro cita de la Confesión Bautista y abro cita de las Asambleas de Dios. Dicen ellos, que la verdadera iglesia tiene que tener respeto, uno, por la tradición, dos, respeto por lo que son los elementos distintivos del pacto, cierro cita, de la Confesión de Fe de Westminster y de la Iglesia Bautista. Entendiendo esto, cada ministro que ordena acerca de la tradición y cada ministro que ordena los elementos distintivos del pacto deben estar correctamente ordenados para tener un distintivo que ellos mismos han determinado como verdadera iglesia. Entonces, para ello, Freddy no tiene estos elementos distintivos para poder decir que es la verdadera iglesia, porque no tiene una continuidad o una sucesión apostólica. Hay un libro bien pequeñito que es de Martín Lutero, en donde titula Lutero nunca estuvo en contra de la sucesión apostólica. Cierro cita, y Freddy en estos momentos está quedando como lo había puesto hace un momento, de un árbol caído, su rama, que se ha caído y se para frente a la iglesia y dice, yo soy la verdadera iglesia, lo cual es completamente mentira. En la historia de la iglesia aparecieron personas como Freddy, que se autodenominaron como la verdadera iglesia. Pero estos hombres fueron refutados rápidamente. ¿Bajo qué premisa? Bajo esta premisa, si Dios hubiese querido hablar a la iglesia, no lo haría con los paganos. Cierro cita. Abro cita nuevamente, y ellos dijeron que esto hubiera sido comunicado a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la Iglesia Católica. Los primeros cristianos se hicieron llamar católicos y estuvieron de acuerdo con ese nombre. De hecho, la iglesia, desde su estado más primitivo, es católico.
el teólogo más reconocido del mundo protestante, R.C. Sproul, en su libro acerca de la unidad de la iglesia, reconoce estos 4 elementos distintivos de la iglesia. Abro cita de R.C. Sproul y dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Cierro cita porque esto fue tomado de lo que es el credo apostólico. ¿Por qué se le conoce credo apostólico? Porque su origen está dentro de los apóstoles y ellos establecieron que la iglesia era también católica. Por lo tanto, él no es parte de esta iglesia que no tiene una tradición católica. Tiene que demostrar, Freddy, y decir, yo sí soy de la verdadera iglesia porque tengo esta tradición católica transmitida a través de los padres apostólicos y a través de la única iglesia. Pero lo que ha ocurrido con Freddy, y él dijo en su intervención o en su presentación que era de la Triple M. Tomando esto en cuenta, este líder era un prófugo de la justicia de Cuba que vino al Perú y empezó a hacer su riqueza y estableció o fundó su secta que hoy en día se llama como Movimiento Misionero Mundial. Abro cita de mi propia perspectiva y digo, ¿qué apóstol fugó de una ciudad hacia otra ciudad siendo perseguido por la propia justicia y cuando llegó a otra ciudad estableció su propia secta? Nunca había ocurrido esto. Aún en la propia discusión que tuvo el apóstol Pablo, en este caso con Silas, cuando estos se dividieron, ninguno de los dos formó su propia secta. Tiempo. Aún. Ok, muy bien. Tiene 5 minutos, Freddy. Adelante. Ya. Mira, aquí me ha solamente hablado de ataques personales, pero qué extraño, no me ha hablado, no me ha dicho ni un versículo de la Biblia, me ha atacado desde el punto de vista personal, que yo no soy de la iglesia, que cada apóstol ha formado su secta, me habló de Lutero, y todo lo ha apuntado acá, me habló de sucesión apostólica, me habló de los padres de la iglesia. Bueno, vamos a ver qué cosa es la iglesia. Aquí el asunto es demostrar la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia, primeramente? La palabra iglesia no aparece, no es un término nuevo testamentario. La palabra iglesia ya aparece desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo habla por primera vez la palabra iglesia, en Mateo 16, cuando le habla ese famoso discurso que le dice a Pedro, dice, por tanto tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Él no dice que funda una iglesia ahí, dice que va a edificar una iglesia sobre lo que dijo Pedro. Bueno, eso es otro tema. Jesucristo utiliza el arameo o utiliza el hebreo. La palabra en hebreo o en arameo es la palabra cajal. Se utiliza desde el Antiguo Testamento. ¿Qué significa iglesia? Yo no vengo acá a atacar personalmente. Vamos a demostrar qué cosa es la iglesia. Y cada uno tenga la conciencia de saber si está en la iglesia de Cristo, sí o no. Acá no estamos en ataques personales, me he dicho que yo no soy de la iglesia, etcétera, etcétera. Está confundiendo con la expansión también del Evangelio. El Evangelio comenzó en Jerusalén, se expandió por medio de Asia, llegó hasta España, y se conoce en la Biblia, en Hechos de Apóstoles, se conoce un poquito de África, y de ahí no se conoce más. O sea, ¿qué pasa con los cristianos de Alemania, de Inglaterra? La Biblia no menciona. Si vamos a la continuidad historial, o sea, por historia, tú no puedes decir que entonces la iglesia de Inglaterra, la iglesia católica, fue fundada años después, siglos después. ¿Y por quién será? O sea, tenemos que hacer un recorrido por la historia, mirar con lupa cada región donde ha ido, precisamente que ha ido un católico apostólico romano. Creo que no pienso que un historiador va a pensar eso ni en la vida. Así que sencillamente el Evangelio se ha expandido y la historia, pues, francamente es tan amplia que tú no puedes mirar con lupa cada región donde se ha ido. El Evangelio ha crecido y además la persecución que se ha recibido la iglesia cristiana ha sido 7 persecuciones sangrientas. No es hablar, sentarse acá y sabes que ya se levantó un obispo y ahí él mandó dirigir bonitamente sentado, ¿no? Eso no ha sido así, falso.
Ya, voy a citar acá el libro de Reyes, Primera de Reyes 12:3. Dice, toda la congregación de Israel, dice, pidió que Robán aligerase la carga. Dice, esta palabra que dice congregación de Israel, la palabra cajal. A ver, otro pasaje más. Hay varios pasajes de la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Está Ezequiel 23, Primera de Crónicas 13, está Ezequiel 17, Deuteronomio 23:1. Hay muchos pasajes que me hablan de la palabra cajal que utilizó Jesucristo cuando habló a Pedro. Dice, voy a leer lo que dice Deuteronomio, ¿ya? Me parece algo bastante interesante. Dice, no entrará a la congregación de Yahvé o la congregación de Elohim o la congregación de Jehová al que tenga magullados los testículos amputado al miembro. Dice congregación, la congregación, acá está hablando de la palabra cajal. Entonces, ahora, si eso lo vamos a ver en todo el Antiguo, hay un montón de palabras que hablan de la congregación de Israel, la congregación de Dios, la congregación de Yahvé, habla de la congregación. Gente que tiene la palabra de Dios, la revelación de la palabra iglesia. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo no utiliza algo nuevo. Ya el Señor lo utilizó en el Antiguo Testamento, sino que ahora, como ya el Nuevo Testamento aparece en el griego, aparece la palabra eclesía, ya es para el griego, la palabra eclesía significa también lo mismo, reunión o asamblea, personas que pertenecen al grupo de Dios, o a la asamblea de Dios. Entonces, esa asamblea, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué se va a reflejar? ¿Se va a reflejar Pedro o se va a reflejar la manifestación de Pedro? Si leemos todo ese Mateo 16, habla de la manifestación de Pedro, porque ¿qué le dice Jesucristo? Porque acá tenemos que hablar Biblia, con Biblia. Historia podemos hablar un montón, acá es Biblia, ya. Además, acá Pedro, mira, vamos a hablar de Pedro, la sucesión apostólica, vamos a ver. Dice que viene Lino, Clemente, no hay vestigio de eso, ya. Muy bien. Ahora, cuando Jesús... Dale. Ok, gracias. Ok, vamos a poner el tiempo nuevamente. Adelante, hermano Jaime. Ya, a ver, como yo establecí dentro de mi premisa, no es ningún ataque personal. No, un ataque personal es cuando yo descalifico el argumento de Freddy basado en alguna dificultad o en algún defecto que él tenga. En ningún momento yo utilicé algún defecto o alguna debilidad o algo personal de él para poder establecer si es o no es parte de la verdadera iglesia, como primer punto. Lo que establecí es algo sencillo, es decir, dije, los propios reformadores, ese fue mi otro argumento, o sea que los propios protestantes no reconocerían a Freddy como parte de la verdadera iglesia. Y dije, ¿por qué? Porque tiene que tener dos elementos distintivos, que es respeto por la tradición y respeto por los elementos del pacto. Tiene que tomar esto él en cuenta. Ahora, Freddy, que es parte de una denominación, Movimiento Misionero Mundial, que tiene una teología dispensacional, ¿no? O sea, ya estamos hablando de la propia denominación al cual Freddy asiste. Es el Movimiento Misionero Mundial. Tiene una teología dispensacional. Dentro de lo que se establece la teología dispensacional, fue fundado o fue establecido a través del sueño de Margaret MacDonald. Ahora, este sueño ilusorio de Margaret MacDonald fue sistematizado por Nelson Derby. Nelson Derby o Irving era un teólogo reformado, o sea, no era teólogo católico, era un teólogo reformado que protestó contra la reforma. O sea, Irving se levantó y dijo
los reformados están mal. Yo tengo aquí la verdad y estableció una nueva manera de interpretar las escrituras a lo que se le llama como la teología dispensacional. Ahora, él establece dentro de lo que es su doctrina dos pueblos, ¿no? Un pueblo en el Antiguo Testamento y un pueblo en el Nuevo Testamento. O sea, prácticamente estamos resumiendo qué es lo que debe de creer Freddy según su propia denominación. Él establece, Freddy establece una iglesia no solo a partir del Nuevo Testamento, sino que lo establece en el Antiguo Testamento. O sea, prácticamente Freddy está yendo en contra de lo que su denominación cree, sino que más bien está diciendo, ¿sabes qué, presbiterianos? ¿Sabes qué, luteranos? Ustedes tienen la razón y nuestro querido Nelson Irving se ha equivocado, ¿no? Y es más, le están dando la razón a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica, que a través de los siglos, cuando establece la palabra católica, que está dentro de lo que es el primer concilio niceno, dice que está en todo tiempo y en todo lugar, y esto aún abarca el Antiguo Testamento. Entonces, ya vemos cómo Freddy desconoce su propia teología, ¿no? Desconoce lo que él cree como un cuerpo corporativo. Si nosotros vamos a Internet y vamos a YouTube y vemos las prédicas que tienen acerca de esto, el movimiento misionero mundial que está plagado de prédicas acerca del rapto secreto, evidentemente están en la misma línea que Nelson Derby. La pregunta establecida es, ¿hay una iglesia solo a través del Nuevo Testamento o hay una iglesia a través de toda la escritura, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Nosotros como católicos creemos en esa continuidad de la iglesia, con el detalle de que el reino que mismo Cristo dijo que el reino será traspasado, ¿no? Entonces, el reino que antes tenían la iglesia, el reino que antes tenían los judíos, ahora ese reino ha sido traspasado a lo que es el nuevo corpus, que sería la iglesia católica. La pregunta es, a Freddy, si el reino fue traspasado, ¿a quién fue traspasado ese reino? Fue traspasado a la comunidad del movimiento misionero mundial. Él me tendrá que responder y decirme si el reino que Dios dijo que sería traspasado fue traspasado al movimiento misionero mundial. Tiempo. La segunda pregunta. Bueno. Si yo no sé si quiere, haga la segunda pregunta y le doy otros segundos de más a Freddy. ¿Ya? No, Pregunta, estamos pidiendo. Ok, muy bien. Entonces, Ya, a ver, mira. adelante. Ya, mira. Aquí el asunto es demostrar a la iglesia. Todavía no ataco a la iglesia católica apostólica romana. Yo no ataco todavía eso. Acá está atacando de frente a mi denominación, a mi congregación. El asunto que acá me tiene que demostrar qué cosa es la iglesia. Fácil es atacar, decir, ¿sabes qué? Esto, el otro. Eso de ahí no. El asunto no es eso. El asunto es demostrar qué cosa es la iglesia. Y de ahí partir a lo demás. Un árbol, ¿cómo crece? Un árbol obviamente crece en la semilla. Y de ahí crece, y de ahí se comienza a salir sus cosas, se comienza a desgastar. En el desgaste eso vamos a hablar después. Primeramente hay que ver cómo crece el árbol. Eso es el asunto. Ya, la iglesia, vamos a seguir hablando de la iglesia. La iglesia nueva testamentaria, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, es una iglesia que está llena del poder de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2. El primer discurso del apóstol Pedro. Antes de dar el primer discurso al apóstol Pedro que estuvo lleno, dice, del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo, sopló, dice el Espíritu Santo, y hablaron muchas lenguas. Bueno, no vamos a entrar en todo ese detalle,
El asunto que Pedro fue un hombre valeroso, de lo que era un cobarde antes que huía, ya, ahora un hombre valeroso que dio de la cara y predicó a 5.000 judíos, dice. La iglesia de Cristo es una iglesia que predica el evangelio del reino con poder de Dios. Es una característica de la iglesia de Cristo. Predica con poder y la gente viene al arrepentimiento, no por una espada, ni por cuchillo, ni por pistola, ni por amenazas, como pasó con la iglesia católica en Europa y en Latinoamérica, sino con el poder de Dios, a través de sencillamente la oración y la prédica simple a la palabra de la gente es compungida. Después del discurso de Pedro, ¿qué dijeron los judíos? Vamos a leer Mateo 8. Mateo, perdón, 8:2. Le dijeron, es un pasaje bastante conocido, dijeron, aquí yo me lo sé de memoria, dice, yo me lo sé eso, dice, al oír esto, Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de la predicación de Pedro, que es un discurso bien largo, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautice cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dice acá, a ver otra vez. Y al oír esto, ellos se compungieron de corazón. El evangelio de Cristo es un evangelio que ataca al corazón, ataca el pecado, la maldad, y la gente es transformada por Cristo, por fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esa es una manifestación de la iglesia de Cristo, predicar con poder. Si esa iglesia, que se dice ser iglesia de Cristo, pero no predica contra el pecado, la gente no se arrepiente, no deja la maldad, no deja la mujer adulta, no deja su vida mundana, no deja su borrachera, su idolatría, su mentira, su idolatría, su paganismo, un tipo de pornografía, adulterio, fornicación, no deja eso, entonces no puede ser, no pertenece a la iglesia de Cristo. El evangelio ataca eso y la persona deja eso porque el Espíritu Santo la ha redargüido y viene al camino de Cristo. Una característica. Segunda característica de la iglesia cristiana es que es una iglesia de misiones. Vamos a Hechos 13. Hay un montón de características. Solamente voy a mencionar algunas. Hechos 13. En Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Filemón, Lucio, Cicerene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, y dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y Saulo para la obra que os he llamado. Pablo y Bernabé salieron a las misiones, pero ¿dónde comenzó? Comenzó en la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia que lleva misioneros a todo el mundo, llenos del poder de Dios, que llevan ese mensaje que llevó Pedro. Ya, hasta aquí mi parte. No sé cuánto ha faltado. ¿Aló? 40 ¿Aló? estaban. Le estaba Ya, contestando. dale. Ahora voy al ataque, es mi tercera parte. Bueno, muy bien. Le ponemos sus 5 minutos a Jaime Supo. Adelante, hermano. De hecho, no respondió la última pregunta que le hice, ¿no? Porque yo establecí que la iglesia es católica, en un sentido que estaba en todo tiempo y en todo lugar, aún en el Antiguo Testamento. De hecho, afirmé que lo que Freddy había dicho en su primera intervención no era parte de la teología del movimiento misionero mundial, sino que era parte de la teología católica, lo que nosotros creemos como católicos. Ahora, establecí también dentro de mi argumento que esa iglesia, ese reino, sería traspasado. Le pregunté, ¿a dónde fue traspasado? Ahora, él se va por lo que es el tema característico, porque no tiene respuesta al tema característico de lo que es atributos o propiedades de la iglesia. Y déjame decirte que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Él afirma y dice, nosotros somos la verdadera iglesia porque tenemos misioneros, dice, ¿no? Entonces, bajo esa premisa que él mismo ha dado, yo le voy a dar una lista de misioneros que nosotros hemos tenido. San Francisco Javier, de 1506, que vivió de 1506 a 1552.
y él fue el primero en llevar el evangelio a lo que es la parte de Japón, ¿no? Segundo, tenemos a San Junipero Serra, que fue un misionero español y miembro de la orden franciscana. Fue uno de los pioneros en evangelizar Estados Unidos y California, ¿no? O sea, antes de que los pentecostales nacieran, él ya estaba evangelizando en California. Bartolomé de las Casas, que fue antes de la Reforma, y de hecho, o sea, antes de la Reforma, antes de que saliera Martín Lutero, antes de que saliera Juan Calvino, antes de que salieran otros, él estaba predicando el Evangelio por América Latina, ¿no? ¿Sabes dónde es América Latina? Es los países donde nosotros vivimos: Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, él salió de Europa a predicar el evangelio hacia un país, hacia territorios que no conocían el evangelio. O sea, él no evangelizó a evangélicos, ¿no? O sea, él no hizo la tarea que ustedes se autodenominan en predicar el evangelio prácticamente en países católicos donde ya somos evangélicos, donde ya somos cristianos. Segundo, San Jogues, que fue un jesuita francés que ya fue posterior a la Reforma, que predicó el evangelio hasta su muerte, que fue martirizado en Medio Oriente, ¿no? San Pedro Claver fue otro misionero que fue esclavo, o sea, que fue esclavizado para predicar el evangelio, ¿no? Y esto fue en América del Sur, ¿no? Y defendió la dignidad humana de los más oprimidos. Estamos hablando de misioneros, o sea, tú me dices, esto es un distintivo de que se está predicando el evangelio. Tenemos ese distintivo, y no tenemos un distintivo solo a partir de lo que es el periodo pentecostal, ¿no? En donde nacen, donde una persona se metía la cabeza debajo de una caja de un zapato y sacaba revelaciones de la caja de un zapato. ¿Quién fue? Este famoso iniciador de todo el movimiento pentecostal, que olvidé su nombre, ¿no? Pero este hombre sacaba información o sacaba revelación de la caja de un zapato. Y yo te he establecido hombres aún antes de la Reforma, antes de que nacieran los protestantes, que estaban predicando el evangelio. El otro punto que él dice y establece es que la iglesia debe de predicar un evangelio de arrepentimiento. Abro cita del versículo en que estuvo en juego. La Biblia latina dice: arrepentíos y haced penitencia. Otra vez, dice: arrepentíos y haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué han hecho los protestantes con este versículo? Le quitaron la palabra penitencia, porque para ellos solamente era la sola fide. Entonces, nuevamente, la doctrina protestante se la quitó. Se la quitó. Siempre aprende algo nuevo uno por aquí. Ok, muy bien, gracias, Jaime. Adelante, Freddy. 5 minutos. Ya. Ay, nunca he escuchado esta. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Han quitado la palabra, dice, y por la palabra penitencia. Ay, Dios mío. Pobrecitos los que han escrito la Biblia del griego al español. Bueno, se puede hablar muchas cosas y bueno, y no estamos acá con las preguntas, no estamos acá, estamos exponiendo acá el tema de la iglesia de Cristo. Tenemos que hablar de cosas de la iglesia de Cristo.
Sigue, no sé, no ha leído todo, yo pienso que ha leído más que yo mi congregación, porque todo lo que ha hablado está en mi iglesia, está ahí. No habló nada nuevo, es algo que hasta la iglesia católica también comparte lo que digo. Está muy bien eso, es universal. Es como hablar de la cruz de Cristo, del bautismo, lo que ha hablado no es algo nuevo, es algo que se conoce. Tanto evangélicos como católicos saben eso. Sí. Ya, no he hablado nada nuevo. Por eso estoy hablando acá, refrescando las cosas. ¿Ya? Ya, me ha hablado de los misioneros, eso que aquí no he entrado al ataque, estoy exponiendo todavía, no estoy refutando, ya. Muy bien. Ahora, la Iglesia de Cristo manifiesta ministerios. Efesios 4:11, es unos versos bastante conocidos. ¿Quién está hablando acá? Está hablando el apóstol Pablo, no está hablando acá cualquiera, está hablando el apóstol Pablo. Vamos a Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4? Un versículo bastante conocido. La Iglesia de Cristo levanta ministerio, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos acá Efesios 4:11. Tenemos Primera de Corintios capítulo 12 y tenemos Primera de Corintios capítulo 13. Habla de dones, habla de operaciones y habla de ministerios. El ministerio de apostolado, ministerio evangelista y profético, pastores y maestros. Los dones espirituales son dones que tiene la iglesia, hay gente que habla en lenguas. Hay gente que no habla. Yo veo hay gente que es católica que no cree en eso, hablar de lenguas. Bueno, saquen de la Biblia, 1 Corintios 13. Y yo felicito a los carismáticos que hablan en lengua, aunque se pelean católicos carismáticos con los católicos tradicionales. Bueno, es asunto de ellos. Ya. Muy bien, vamos a ver. Ahora vamos al ataque. Voy a seguir hablando de la iglesia, es largo. Ya. La iglesia católica dice que es la iglesia de Cristo. Porque obviamente Mateo 16. La confesión de Pedro, primeramente, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo primeramente hace una pregunta. ¿Quién dice que soy yo? El centro del evangelio es Cristo, no el centro del evangelio es una persona. Ya no mal. Dice, viviendo, pero déjeme hablar, diciendo, ¿quién dice que los hombres soy yo? Es Jesucristo. El evangelio es de Jesucristo, no es de Pablo, ni de Pedro. Los apóstoles predicaron el evangelio de Jesucristo. Entonces el asunto es, ¿quién piensa que soy yo? Ellos dijeron, unos son Juan Bautista, Elías y otros. Y dice que, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no lo vino por él mismo, lo vino porque Dios el Padre le dio esa revelación a él, porque vio un corazón sincero, entonces le dio la revelación. Ahora, más adelante, si seguimos leyendo, al mismo Pedro, Jesucristo le dice diablo, le dice Satanás. Eso es para que vean cómo está la palabra de Dios, para no ensalzar el hombre, sino es la revelación de Dios en la persona humana. Ahora, acá me ha hablado, el amigo me ha hablado de los misioneros. ¿Quiere que diga cómo llegaron los misioneros católicos acá al Perú? No llegaron en paz, llegaron en espada. Acá los incas sufrieron mucho con los jesuitas, con los dominicos. Sufrieron mucho. Y su evangelismo no es con amor, su evangelismo es con espada. ¿Cómo llegaron a Inglaterra? ¿No? ¿Cómo llegaron a Inglaterra? ¿Cómo llegaron al norte de Gales? ¿Sale en la historia cómo llegó la iglesia católica al norte de Inglaterra? La parte de Gales, averigüen, no es algo bonito, llegó con espada. Las misiones católicas, muchas partes de ellas, no puedo decir todas, muchas partes de ellas han llegado con espada. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguramente me va a decir, es que ayudamos a los pobres, a los necesitados, pero Jesucristo no nos manda eso. Es bueno, pero te voy a leer acá. Seguramente me va a argumentar eso. Voy a leer Juan 6:27. ¿Qué me dice Juan 6:27? Dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es el quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces aquí estamos hablando que Jesucristo es bueno ayudar a la gente. ¿Por qué hablo eso? Porque había una celebración de que estaban llenos de gozo, todo, porque había habido mucha abundancia en la comida. Entonces estaban... Ya, dale. Gracias. Adelante, hermano Supo. A ver, vamos a continuar. Él dice que solo está argumentando, ¿no?
y tal vez sea porque no tiene una manera de contraargumentar con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Él dice, afirma, ¿no? De que para ser parte de esta iglesia, ¿no? O ser parte o ser una iglesia verdadera, la prédica tiene que ser con amor, ¿no? ¿Por qué él llega a esto, no? Porque él piensa que la predicación del evangelio que se hizo aquí en América Latina tuvo que ser de manera pacífica, ¿no? Y vamos a relatarle un poco, ¿no? De quiénes eran los que vivían aquí en América Latina, ¿no? Eran hombres que entregaban a sus hijos, nuevamente, eran hombres que entregaban a sus hijos en sacrificio, tanto animales, a dioses paganos. ¿Quién despaganizó todo lo que es América del Sur o América Latina? Fue la Iglesia Católica. No estaban los protestantes, no estaban los del movimiento misionero mundial. Ahora, sigo estableciendo la propia doctrina, ¿no? Que él quiere centrar en lo que es Mateo 18, ¿no? Y él dice de que dentro de este evangelio tiene que estar el amor, pero también se olvida de algo muy interesante que lo vamos a desglosar a través de Mateo. Cuando está haciendo esta pregunta, Jesús está estableciendo el nuevo reino, ¿no? Está estableciendo el nuevo reino que William Hendrickson, protestante, él dice y afirma de que la primera piedra que se colocó para edificar este nuevo reino era Pedro, y que sobre Pedro todos se pusieron como otras piedritas pequeñitas encima de Pedro para poder edificar este reino. Ahora, ¿por qué cito ello? Porque dentro de la teología del movimiento misionero mundial esperan que se establezca un nuevo templo en Jerusalén, ¿no? Ellos están esperando que se establezca un nuevo templo en Jerusalén. Pero la iglesia dice, nosotros somos el templo, o nosotros somos el templo, esas piedras vivas que Dios está edificando encima de Pedro a todos nosotros. Entonces, aprendiendo de ello, Freddy en estos momentos no puede utilizar Mateo 16, 18 para establecer el reino de Dios, para establecer la iglesia, porque él realmente cree de que en un futuro el tercer templo lo van a levantar los judíos, cuando realmente Cristo está edificando encima de Pedro, con la guía de Pedro que estableció y le dijo, pastorea mis ovejas, encima de Pedro está edificando como piedras vivas a cada uno de nosotros, porque el templo construido a piedra era destruido cada cierto tiempo, pero ahora esta vez se está construyendo un templo, un reino que no será destruido. Por eso es que Cristo dice de que ni las puertas del Hades van a poder contra ella. O sea, está diciendo, ciertamente los judíos quisieron levantar su templo y Dios los ayudó en ello, pero como Abraham había dicho de que habría una mejor tierra, una mejor promesa, se establece ahora la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros somos ese reino. Y la pregunta sigue en pie. ¿A quién fue traspasado el reino? ¿Para qué es ese reino? ¿Quién es el encargado de ese reino? ¿Desde cuándo está ese reino? Porque dentro de la teología dispensacional ni siquiera tienen una teología del reino.
No, de hecho, ellos quisieron establecer una teología del reino y fracasaron en el intento. Cierro esto y ahora retomo su otro argumento acerca de los carismas. La Iglesia Católica siempre fue carismática. Siempre hemos creído en los carismas. Los que niegan los carismas fueron los reformados porque esto iba en contra de lo que es el principio de la sola escritura. Ellos son los cesacionistas y de hecho hoy en día en el mundo protestante existe una discusión entre si los carismas están vigentes o los carismas han cesado. ¿Por qué? Porque si los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos van a aceptar que los carismas están vigentes, entonces Dios sigue hablando a través de la tradición, que es la tradición oral. O sea, Dios sigue hablando de manera oral y comunicando de manera oral a su pueblo. Cosa que Freddy estaría refutando nuevamente a los propios, a los que iniciaron con esta división. ¿Quiénes son? Lutero, Calvino y Zwinglio. O sea, Freddy dice, la Iglesia Católica tiene la razón y ellos no. Tiempo. Le dimos 6 minutos porque la plática estaba buena. Le damos sus 6 minutos a Freddy. Adelante, Freddy. Bueno, aquí me sigue hablando de protestantes, me sigue hablando de los luteranos, ponga la doctrina, ¿qué cosa es la iglesia cristiana? No me ha puesto nada, no ha puesto versículos bíblicos, creo que uno por ahí lo habló y no me puso nada. Biblia, bueno, como es católico yo pienso que la Biblia es tercer lugar, ¿no? Magisterio, tradición y al último la Biblia. Así dicen ellos. Por eso no usan la Biblia, van a la historia. Mira, yo te voy a leer un teólogo católico que está en contra, y muchos teólogos católicos que están en contra de parte de la doctrina católica. Yo también te puedo poner acá, hay un teólogo que dice, pues no me sorprende mucho, es un teólogo que murió el año pasado, que el Papa le admiraba mucho. Y acá te voy a decir, está en su libro, dice, Un judío marginal, volumen 1, página 334. Sacó su libro en el año 98. Vamos a sacar el nombre de acá de este teólogo. Es un teólogo muy bueno, es católico, me parece un buen teólogo, pero no quiero entrar al asunto de que hay un teólogo, me has citado tú que Lutero, que estoy en contra de los reformadores, todo eso. Bueno, ahorita me voy a hablar podría hablar un montón de teólogos católicos que no van de acuerdo con hay teólogos que no están de acuerdo con la Inmaculada Concepción. Hay teólogos que no están de acuerdo que María no tuvo hijos, dice que sí tuvieron hijos. Hay varios teólogos. Hay un teólogo que está saliendo ahorita por Facebook, que es católico, y sale. Dice que es posiblemente que María tuvo hijos, dice. ¿De quién es? Teólogo católico. Ya. El nombre, hay varios, no quiero decir los nombres. Ya. Vamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? Quiero leer acá qué es un ministro de Dios que está ministrando a la iglesia de Cristo. Pablo me da ciertas características. Qué raro que no me menciones eso. Qué raro. Vamos a lo que dice Tito. Vamos a lo que dice Tito. A ver, un ratito. Tito, dice acá. Requisitos para los obispos, dice. La palabra fiel dice, alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice el apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, no está hablando Lutero, no está hablando Wesley, no está hablando Zwinglio, no está hablando Kramer, no está hablando Tyndall, no está hablando Haas, está hablando el apóstol Pablo. Tú me has citado a ellos, pero no me citas ningún apóstol de la Biblia. Yo te cito al apóstol Pablo. ¿Qué me dice el apóstol Pablo? Que el obispo, el ministro de Dios, sea casado. Dime, ¿la Iglesia Católica tiene un ministro que sea casado? No tiene ni uno. Desde el Papa, los cardenales, obispos, los obispos, todos solteros tienen. Dice Pablo, es necesario, dice, ay Dios mío, tremendo pácata, no sé. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ahora me habla de los diáconos también igualito. Me hablan dice que no debe ser marido de una sola mujer, no olvido, no codicioso, ganancia de solas. Don Pablo los requisitos para ser un obispo. Y en verdad, todos los obispos serán casados en el tiempo de Pablo, hasta el mismo apóstol Pedro ha casado,
porque Pablo lo habla en 2 de Corintios. Dice que es mi derecho como apóstol traer por esposa a una hermana, dice mujer. Así lo mismo que los hermanos del Señor y Cefas, dice así. Ya está hablando que Pedro también era casado. Con esto ya el Papa ya está de lado. Dice que el primer Papa fue Pedro. Eso es falso. ¿Ya? Muy bien. Yo quiero acá que me cite la Biblia, no me hable de historia. Historia podemos hablar un montón. Está confundiendo acá la historia del Evangelio. Yo podría hablar de los valdenses, los albigenses, los cristianos del norte de Europa, del norte de África, los cristianos que se perdieron en la India cuando el apóstol Tomás fue, o los cristianos del norte de Gales, que tal si hablamos cuando fue perseguido por la Iglesia Católica. O hablamos de los valdenses cuando fueron perseguidos por la Iglesia Católica también, sencillamente por no ir a la iglesia, les persiguieron, le quitaron sus bienes, les mataron. O hablamos de los actos de fe acá en Latinoamérica, queremos hablar de los actos de fe que hizo la Iglesia Católica. Eso es fácil, no es en la boca. Acá el asunto es hablar de doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Ya he citado uno. Te voy a citar mi última parte con la primera carta de Timoteo. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadera hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ay, ay, ay. La doctrina de Cristo es doctrina de Cristo, no es doctrina mariana. Dice el catolicismo que para ser salvo yo debo creer en la Inmaculada Concepción. Yo no encuentro por ningún lado la Inmaculada Concepción, no encuentro la Asunción de María por ningún lado. La Asunción de María recién se habló en el siglo VI y se fue sacaron de los apócrifos. Ni siquiera fue sacado de la Biblia. Ni los padres de la Iglesia mencionaron eso. La Inmaculada Concepción piensa que María nació sin pecado original. El único que nació sin pecado en este mundo fue Jesucristo. No hay ni un versículo que claramente me hable ni explícita ni implícitamente del nacimiento de María sin pecado. Hasta acá mi participación. Muy bien. Hizo 5:40. Ay, 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 el bíblico hablando de mucha historia y defendiendo herejes. Y eso es que es la Iglesia de Cristo y está defendiendo herejes. No puede ser. No, pues Tilia, no puedes opinar, pues no puedes opinar. Tú eres acá. Pues está grabando, perdón, tiene toda la razón. Si no, yo te voy a refutar a ti, yo también te puedo refutar a ti. No puedo dar ni una. Ok. Después de esto, Perdón. Ya, eso queda su conciencia. Ok, adelante, hermano. a ver, vamos por partes, ¿no? Él cita y tuerce la escritura de Primera de Timoteo 3:2, donde dice, ¿no? Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O quizá también tuerce Tito 1:6, donde dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, él cambia la palabra necesario por la palabra obligatorio, cosa que el texto nunca está diciendo de que es obligatorio que tenga una esposa. Eso no dice. Lo que está diciéndote el pasaje en su contexto, donde la poligamia, nuevamente, donde la poligamia estaba presente. Entonces, por lo tanto, lo que está diciéndote el pasaje es un mandato de fidelidad y monogamia. Los polígamos no pueden ser ministros. Eso es lo que te está diciendo. No te dice nada acerca de los solteros. Si alguien que es casado, ¿no? Tiene que ser solo marido necesariamente de una sola mujer, no de una poligamia. Entonces, lo que te está diciendo es que sean fieles a una sola esposa. No se refiere que el matrimonio sea obligatorio, o en su sentido más común, no está diciéndote que solo los casados deben
deben ser ministros. Ahora, el otro punto que se está tocando aquí es también una fidelidad conyugal, que es parte del testimonio cristiano. Un líder de la iglesia debe ser un ejemplo en su vida familiar, mostrando integridad y compromiso, ¿no? Y eso podemos hablar mucho de los líderes de lo que es el movimiento misionero mundial, ¿no? Entonces, no te está dando de una obligación de casarse. La Biblia no impone el matrimonio como una obligación para que sean ministros. De hecho, en 1 Corintios 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Unos a la verdad de un modo y otros de otro modo. Esto indica que la soltería también es una vocación válida, especialmente para quienes se dedican al servicio del Señor. O sea, el apóstol Pablo está diciéndote que se dedican especialmente al servicio del Señor. Entonces, en un análisis más amplio y más profundo del texto, nos está dando la razón a nosotros, no a ti, Freddy. Bueno, hasta ahí Porque los quiero dejar para que no, para que, obligatorio. perdón, quiero, estoy parando el tiempo porque ya fue mucho para que vayamos cerrando. Le voy a dar sus 3 minutos a Freddy porque eso le di para que vayamos cerrando y luego ya unas preguntas por ahí. No sé cuántas quieren, 2 preguntas o 3 preguntas, ustedes me avisan. 3 preguntas. Okay, No, preguntas nomás porque estás apurado, Tilia, 2 nomás. Por eso le voy a dar sus minutos a usted, Freddy, 3 minutos para que concluya ¿ya? Y luego se van a las preguntas, 3 preguntas, adelante. Ahí, a ver, ¿yo sigo? Sí, adelante, 3 minutos. Ay, Dios mío, señor, no sé lo que he escuchado. Dice que la iglesia evangélica ha quitado el versículo de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Yo no entiendo, para poder sostener su doctrina, tienen que decir que hemos cambiado. Bueno, acá estoy con el griego. Ni en el griego dice esto, dice en el griego dice, es una obligación todavía, más fuerte todavía. Es una obligación, dice, es necesario. Acá utiliza el griego la palabra, a ver, la palabra date, es una palabra muy general. Entonces, en el griego dice date, la palabra date. Entonces, ¿cómo puedo afirmar? O sea, para argumentar mi doctrina, tengo que decir que lo ha cambiado, lo ha alterado. Ya, vamos a 1 Corintios, me dice que yo quisiera, dice, pero no lee el contexto. 1 Corintios 7. Dice Pablo que quiere que sean como él, pero ¿es por una disposición de Dios o por una disposición personal? Bueno, solito se ha pacateado él, solito. Ya, vamos al 7, dice. ¿Dónde está? A ver, dice por acá. Dice, dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor, dice. Ya que la mujer no se separe del marido. ¿Quién manda eso? Manda Dios. No lo manda el apóstol Pablo, ¿ya? Y separa que dice sin casar o reconcilie con su marido. Y a los demás yo digo que no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, que ella consiste en fe. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consiente vivir con ella, no la lave. Bueno, aquí hay un pasaje que dice, un ratito donde que me citó, a ver dónde está. Hay un pasaje que dice, ¿dónde está el pasaje? A ver. ¿Dónde está el pasaje? Dice. A ver, ¿dónde está? Vamos un ratito. El tiempo que corra nomás nada más. Vamos a ver. ¿Y a cuánto falta? No, pues parece que va a tener que ir a mandar a hacer otra Biblia, Freddy. Pero, no, acá está. Vamos acá está mi otra parte, a ver. Vamos a ver el contexto, acá quiero leer el contexto, es un poquito largo acá el capítulo.
No, pues ya Ya, se le terminó su tiempo, Freddy. ya, bueno, ya. Dale. Y se me Ya, acabó mi tiempo, ya qué voy a hacer, pues ya. sí, claro. Vamos a preguntas y respuestas. Creo que, ¿cómo le hacemos? ¿El hermano Jaime va a hacer la pregunta primero o la hace Freddy? Yo le voy a hacer la pregunta a Freddy. Muy bien, adelante, 1 minuto para formular la pregunta. Adelante. Ya que él utilizó el griego, ¿no? Y dijo que era un dei, ¿no? Refiriéndose al primer verbo de lo que es necesario. Eh, la, la pregunta, Freddy, ¿cómo conectas ese primer verbo que es necesario con el sustantivo que es mujer cuando hay otro verbo intermedio que es ginaikos o andra, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber cómo ese necesario obligatorio conectas nuevamente con cuando hay un verbo intermedio entre lo que es el genitivo, que es de waj, no waj, de una mujer, con este necesario cuando hay un verbo intermedio. ¿Cómo traspasas el verbo dei hacia lo que es el verbo o al genitivo de una mujer? Freddy. Apenas a tiempo, hizo casi su minuto. ¿Entendió la pregunta, Freddy? Freddy. Sí, me ha hablado del griego, Ok, muy bien. Sencillamente, Les voy a ya, dar 2 minutos para contestar y 2 minutos para refutar ya, la respuesta, ¿ok? ya, yo voy a dar acá, pero lo que me he quedado antes, ¿ya? Dice, va a quedar rapidito, dice, como es mi tiempo, respete mi tiempo. Dice, 1 Corintios capítulo 7, 6. Más, esto digo por vía de concesión, dice, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice. Ahí está la respuesta. No es un mandamiento de Dios, es una concesión que da el apóstol Pablo como apóstol porque él era soltero. Así que no es por mandamiento, pero en lo que hemos leído antes en Timoteo y en Tito sí habla de obligación. ¿Es necesario o es conveniente? Bueno, del griego vamos a leer solamente lo que dice el griego, nada más es conveniente, me está hablando, me está conjugando sustantivo, me está hablando con verbo, pero vamos a leer todo el pasaje, dice. Lo voy a leer aquí en el griego, está siendo necesario, hizo la palabra dei, después utiliza por lo tanto. Me está jugando el término griego, como sabe muy bien que no sé hablar griego. ¿Qué dirá si dirá la verdad también? O seguir la palabra, que significa acá, palabra ciertamente para conjunción. Es un adverbio que da juntamente con este necesario. Entonces es más claro, si es un adjetivo, es un adverbio. Y está con esta palabra que es contundente, que es más fuerte la palabra. Ya, listo. Ok, muy bien, gracias. Hizo 1 minuto con 20 segundos. De refutación. Ok, 2 minutos para refutar la respuesta, hermano Jaime. Adelante. La pregunta que le hice era acerca de cómo conecta el verbo necesario con el verbo, con la esposa, pasando por encima el verbo ser. Ahora, cuando está dando el verbo ser, está hablando de un añadido, ¿no? Mías ginaicos andra. O sea, está añadiendo características, ¿no? Posibles, nuevamente características posibles que deberían de cumplirse, digo posibles, dentro de lo que es el obispo. O sea, pone un verbo que es necesario, no obligatorio, y luego pasa a otro verbo, ser, ¿no? Y luego pone irreprensible, añade otro a ese ser, marido de una sola mujer, y sigue añadiendo características, ¿no? Por eso yo te decía, ¿cómo es que te pasas de un verbo, ¿no? De un verbo necesario, pasándote por encima a otro verbo que dice que debe de ser, ¿no? Ahí tienes un grave problema. Entonces,
nuevamente, si está añadiendo, de hecho, dentro de lo que es el griego no se tiene conjunciones como es el y entre otras conjunciones, entonces, por lo tanto, lo que te está indicando ahí es que se debe de respetar lo que se había establecido en el huerto del Edén si es que fueran casados, ¿no? Eso es lo único que te está diciendo, ¿no? Y de hecho, todavía pone más adjetivos, ¿no? En cuanto a lo que debería de ser un obispo. ¿Hasta ahí? Sí, ahí termino. Muy bien, gracias. Ok, ahora le toca hacer la pregunta al hermano Jaime. Un minuto para formular su pregunta, hermano Jaime. Otra pregunta. A Freddy le Ya, toca. ya A Freddy preguntó. le toca, a Freddy. A Freddy le toca. Ah, perdón. Sí, perdón. Le toca A mí me toca. hacer la segunda pregunta, ¿verdad? Primera pregunta a mí. Tengo que anotar, perdón, ando bien perdida, ya me quiero dormir. Ya, No es ya, cierto. ya, No. si no, acá, esta es la última pregunta, uno cada uno, porque también tengo que hacer. Seguimos, ya miré el tiempo. Hizo su pregunta el hermano Jaime, usted se la contestó y él se la refutó. Ahora le toca a usted hacer su primer pregunta. Adelante, Freddy, tiene un minuto. Ya. Bueno, acá, bueno, no sé, es un palabreo, me estás palabreando todo eso, estás atreviéndote a cambiar el griego, que no sé qué hicieron acá, que lo combinaron acá. Bueno, para darte la noticia que la Biblia fue escrita en griego y fue estudiada por mucha gente, no fue estudiada por uno, fue estudiada por mucha gente. Y esta palabra en griego lo tiene cualquier Biblia, latinoamericana, católica, igual tiene el mismo griego, es el mismo. No estoy acá hablando algo novedoso, es igual para todos. Ya, a ver, si me dice acá la palabra que es necesario, pero el asunto no es eso. El asunto es que el obispo, acá me dice que el obispo debe ser casado. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, me dice Pablo que es una concesión. Es una concesión. Entonces, si es una concesión y es acá un mandamiento o es necesario en Tito, entonces, ¿cómo la Iglesia Católica dispone sus obispos? Porque tú no más has defendido nada de tu, Ya, se pasó el tiempo de tus su minuto, obispos, Freddy. ya, ¿cómo dispone los obispos que no sean casados de la Iglesia Católica? Listo. Ay, se pasó su tiempo, pero bueno, seguro no le van a renegar por ello, no sé. Adelante, ¿entendió la pregunta, hermano Jaime? Sí. Ok, adelante. Lo que él quiere establecer, no, es decir, como algo que se establece en 1 Corintios 7, que es como un añadido, ¿no? Como si fuese algo no necesario, ¿no? Y luego confunde la palabra que dice no. O sea, es como una recomendación, no es un mandato. En cambio, dice que en Primera de Timoteo 3 sería lo que es un mandato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Es necesario, pues, que el obispo sea, aquí hay otro verbo, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿no? Nuevamente, él se centra, ¿no? Y quiere centrar su atención en decir que sea marido de una sola mujer y por lo tanto, bajo esta premisa no serían una iglesia verdadera. Ahora yo le hago la pregunta, Rodolfo González, ¿es sobrio? No, no lo es. Rodolfo González, ¿es prudente? No, no lo es. Rodolfo González, ¿es decoroso? Tampoco lo es. De hecho, sus propios feligreses no lo reconocen como tal. Rodolfo González es hospedador, tampoco lo es amante y jactancioso acerca del dinero. Rodolfo González está apto para enseñar, no está capacitado, y de hecho ese apto tiene que ver con la palabra capacidad, no está capacitado para enseñar. Teniendo en cuenta de
de estas características que Freddy dice que es necesario y obligatorio, he demostrado que Rodolfo González, el líder de su congregación, no está capacitado ni cumple con ninguna de las condiciones que son necesarias y obligatorias. De hecho, Tiempo. dentro de la propia teología. Ok, ¿Ya? ¿Listo? sí. ¿Sí? Ya, Ajá. mira, ya. No me ha dicho nada por qué los obispos, por qué los arzobispos, por qué los cardenales y aún el Papa tienen esa obligación de ser solteros para servir o para ser ministros de Dios. Así está en el estatuto católico, tienen que estar, tienen que ser actos, tienen que hacer votos de castidad para ser ministros de Dios según la Iglesia Católica. No me has dicho nada, solamente me has hablado de los verbos, adjetivos, todo eso, pero ya, te compro eso que es necesario ya, te voy a decir, ya, pero la palabra que sigue ahí dice que es marido de una sola mujer, y Pablo habla acá que dice que es por concesión, no es por mandamiento, dice. Si el mismo apóstol Pablo dice que es por concesión, ¿por qué la Iglesia Católica dice que sí tiene que ser obligadamente soltero como Pablo o como Jesucristo para ser ministro de Dios? Ahora, uno, dos, para que sepas, el pastor Rodolfo González fue condecorado por el Congreso de la República hace 4 años. Fue condecorado una vez, pero no fue, no asistió él. Además fue reconocido por una lideresa que estuvo acá, bueno, que no fue presidenta de acá del Perú, y Fuerza además el Popular, la mayor movimiento corrupta del misionero Perú. mundial ha sido reconocido como una iglesia que sale por la lucha de la familia, y ha reconocido al pastor, al líder. O sea, me estás hablando puras calumnias nada más, porque acá en el Perú es reconocido el pastor Rodolfo González por su... Pero esas cosas personales yo no quiero hablar de la gente, porque también voy a hablar de cosas personales de los líderes católicos. Pero eso no es el asunto es hablar de la iglesia, las características. Listo. Hasta acá nomás ya, bueno. Me Ok, voy, nos vemos. ok, pero le faltan 2 preguntas. No, no, ya uno a uno hemos quedado porque ya me voy, estoy apuradísimo. Gracias, bendiciones. Bueno, pues, Bueno, ya saliste corriendo y ya saliste a palear. muchas gracias, pues, y si ya no puede, Ya se fue. Bueno, mi querido público, que pasen una feliz noche. Ojalá que les haya gustado este debate con mi gran hermano Super Puma. Y pues, y excelente moderación de nuestra queridísima moderadora estrella, Otilia Ferrer. Que pasen una feliz noche. Chao, chao.